Bueno, pues tal como les mencionaba, hoy tenemos la participación desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, el del doctor José Kleiber González Ramírez, a quien le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Queríamos rescatar toda la experiencia que tiene nuestro compañero. Él nos va a impartir el tema de funciones del o de la psicólogo o psicóloga forense en el sistema familiar, civil y penal. El doctor José Kleiber González, pues vamos a presentar una parte de su amplio currículum, ha tenido un desarrollo profesional muy equilibrado. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es maestro en psicopedagogía por la Universidad Pablo Guardado Chávez, es doctor en educación, cuenta con varios diplomados, capacitando, en desarrollo de herramientas para la labor tutorial, de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos, en competencias básicas para la educación universitaria, plan de negocios como herramienta de éxito, peritos en psicología jurídica y forense, reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, hipnosis clínica, victimología, psicopatología y otros. Cuenta con 2 certificaciones internacionales como consejero en momentos de crisis por abuso sexual y consejero en momentos críticos y resiliencia en Estados Unidos. Es director y psicólogo jurídico y forense en Psicólogos Asociados y Servicios Integrales. Él es perito psicólogo independiente desde el 2014 a la fecha. Es psicólogo y coordinador de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico de Chiapas, iniciador de la Asociación de Egresados de la Escuela de Psicología de la UNICASH, fundador y primer presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas, AC. Ha sido galardonado con la presea internacional José Ortiz de Domínguez en el 2019, que otorgó la Cámara de Diputados por su trabajo como psicólogo. También ha sido galardonado por el gobierno del Estado de Chiapas por su trabajo profesional en el marco de la pandemia COVID-19 y actualmente socio titular de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AC. Pues bienvenido, Tocayo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues te escuchamos. Adelante. Bueno, pues gracias, feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes esta plática que voy a dar. Deviene de que en la ocasión pasada iniciamos como el debate de qué es lo que hace el psicólogo a nivel particular, que entonces me voy a centrar un poco en esa parte porque dentro de las instituciones pues está el quehacer de las y los psicólogos desde la función de psicólogo eh, este, de parte, ¿no? De parte de la institución, puede ser de la fiscalía, puede ser del Poder Judicial. Y en este caso me voy a centrar en relación a lo que hacemos los psicólogos en el ámbito particular. Y en ese sentido voy a compartirles mis diapositivas. Me voy a ir directo a tema para que les saquemos provecho. Bueno, entonces, les decía que en el caso de las y los psicólogos en el sistema de justicia, pues ha tenido una participación significativa que inicialmente pues, se da a nivel institucional, es decir, que la psicología, a la par de otras ciencias, pues surgieron en el ámbito pues, institucional. Sin embargo, muchos de los estudios que se han venido haciendo se ha fortalecido también con el elemento de lo que muchos otros hacemos y hacen desde sus trincheras, vamos a decirle así, ¿no? Desde los espacios en donde estamos, cada uno de nosotros en algún momento dado ha tenido un paciente, una usuaria que en su momento te comenta, ¿no? Sobre la comisión de un delito hacia su persona o en otro sentido también puede ser de alguien que te refiere que cometió algún delito, ¿verdad? Entonces, como psicólogas y psicólogos, pues tenemos la interacción con las personas que en algún momento dado tienen una relación con alguien que comete un delito y pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? En el área clínica, cuando llega alguien y te dice, no, pues sabes qué, después de, por ejemplo, ¿no? Después de que van 5, 6, 7 sesiones, te dice, oye, ¿sabe qué? Voy a necesitar un documento porque lo voy a meter
porque me estoy separando y este documento va a servir para manifestar lo que he estado viviendo emocionalmente y entonces pues voy a requerir este documento, ¿no? Entonces en ese momento pues nosotros sentimos así como que se nos baja la presión, se nos sube y pues no estoy preparada para ir a un juzgado, para ir a una audiencia y ahora qué va a pasar. Entonces en este caso pues vamos a hablar de lo que nosotros como psicólogos ya en el área de la psicología jurídica muchos se han preparado, ¿verdad? Eh, Voy a hacer un poquito de preámbulo. En el 2016 más o menos surge la idea de alguien de que yo asesorara una revisión de un expediente y me dice, oye, ¿sabes qué, Clever? No, fue más o menos un poquito más antes, como el 2014, que me revises este expediente y que me digas tus observaciones. Hay una valoración psicológica que le hicieron a la señora y quiero que me des tu opinión para ver qué tanto está bien integrada y qué más podemos encontrar ahí. Y entonces empiezo a hacer la revisión y dentro de la revisión le digo, no, pues hay estos elementos, las pruebas que se utilizaron como que no están bien interpretadas, esto y que el otro, que aquí por allá. Y entonces me dice el abogado, oye, sí, tiene mucha razón, varios otros puntos más, ¿no? Entonces finaliza la reunión y le digo, bueno, pues muchas gracias. Dice, Clever, ¿cuánto te debemos? Entonces, híjole, bueno, déjeme ver. Y le digo al abogado, oiga, le digo, así como en secreto, no, oiga, le digo, no sé cuánto cobrar. Estamos hablando más o menos del 2014. Me dice, pues, cóbrale 10,000 pesos. Y digo yo, en el 2014 cobrar 10,000 pesos por casi fue como un par de horas que estuve ahí. Le digo yo, pues, le digo, regreso con la señora, le digo, oiga, son 10,000 pesos. Ok, aquí está, pum, pum, pum. Y me los da, ¿no? Y yo así, como que, wow. Así será este asunto. Y entonces fue una situación que me llevó a decir, bueno, ¿qué más hay en la psicología que puede facilitar, apoyar dentro de los tribunales, dentro de los juzgados, que pueda yo hacer? Y es ahí donde empiezo a indagar sobre este tema. Y así es como en el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas ofertamos a nuestros agremiados el diplomado de formación de peritos en psicología jurídica y forense, que en ese tiempo lo trabajamos con el doctor José Paulino de Cid, que estaba como vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Yucatán, y empezamos este diplomado. Así es como inicia mi interés dentro de este espacio, en donde ya llevo más o menos unos, que serán 10 años en la materia o más, tal vez, y pues bueno, parte de lo que les voy a comentar va a ser parte de la experiencia que he recogido durante estos años, ¿no? La psicología jurídica, pues, no es una ciencia, vamos a decirle, muy vieja, obsoleta, o no obsoleta, no, muy vieja en relación a sus orígenes. Estaríamos hablando de los años 30 en España, en México estaríamos hablando alrededor de los años 70. Así es como se viene dando la psicología jurídica como una ciencia fortalecida desde otras ciencias que tienen que ver con el área penal, con la criminología, la victimología, lo que son las diferentes ramas de la psicología en donde se combina, por ejemplo, en la atención, evaluación infantil, pues tenemos que recurrir a los procesos mentales, a las teorías cognitivas, dentro de la psicología social, el análisis de los contextos, y dentro de la psicología clínica, los perfiles de personalidad, los trastornos comunes que se presentan. Y bueno, en ese sentido, mucho de lo que ha sido es enriquecerse de esas ciencias, ¿no? Como psicólogos y psicólogas en el ámbito forense, tenemos que saber mucho de lo que tiene que ver con la psicología en sus diferentes áreas, con el derecho, conceptos que se usan comúnmente como audiencia, recurso de prueba, prueba pericial, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una combinación de muchas ramas de la psicología y con otras ciencias. En ese sentido, lo que busca la psicología forense al insertarse dentro de este sistema de justicia es fortalecer
la decisión de un juez, en el hecho de que nosotros vamos a hacer un apoyo para los magistrados, para los jueces, para los abogados, para los ministerios públicos, ¿sí? Para el propio cliente, el poder darle un panorama de lo que es la psicología en ese caso en específico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, pues, ayudar a buscar la verdad, ¿no? Ayudar a buscar la verdad en el hecho de que nosotros tampoco la tenemos, sino más bien, eh, saludos a Campeche, sí, cierto, a Campeche. También estamos trabajando el diplomado con Campeche para también a sus agremiados de ellos, por ese lado, también puedan conocer un poco más de esta ciencia. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a ayudar a que el juez pueda dar una opinión con respecto a un hecho delictivo con mayor certeza. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos va a competir es poner los conocimientos, las técnicas, los métodos, las teorías, los enfoques, los protocolos, para que en relación a eso nuestra opinión que le va a llegar al juez pueda ser de mayor utilidad. Entonces, la psicología jurídica, pues vamos a conocerla como psicología jurídica, psicología forense o psicología jurídica y forense, ¿no? Sino que es como el enriquecimiento que ésta tiene de las diferentes concepciones de la psicología. Entonces, en ese sentido, la psicología en el año 2021 hay datos en donde se reconoce la psicología forense como un área de especialidad, ¿no? La función del psicólogo en el sistema, en los diferentes sistemas de impartición de justicia, es asesorar, es brindar una información que le pueda ser comprensible desde el entender que ellos son abogados, desde el entender que pues el cliente no conoce nada de derecho, no conoce nada de psicología, es ponerle al alcance la información a la que nosotros tenemos acceso de nuestro real saber a través de la ciencia de nuestra área profesional para que ellos puedan comprender qué es lo que sucede, ¿no? Y dentro de esto, pues uno de los elementos que vamos a reconocer son las características de personalidad, tanto de un sujeto que comete un delito como de una persona también que le cometen un delito, ¿no? Entonces, parte también de lo que vamos a hacer es evaluar los estados psicoemocionales como comúnmente le llaman o se le llama dentro de los juzgados y tribunales. Nosotros desde la psicología clínica podemos pensar en trastornos comunes o trastornos o la afectación al aparato psíquico, desde el trastorno de estrés postraumático, pero dentro de los juzgados, la pregunta del juez va a ser principalmente que diga el perito si existe afectación psicoemocional en la persona que presenta tal denuncia, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces la conclusión que nos piden es que digamos justamente esto, si existe o no existe afectación psicoemocional. Entonces, por lo tanto, toda esta gama o listado de trastornos psicopatológicos que nos pueden dar los manuales diagnósticos, pues no vamos a decir tiene estrés postraumático, ta. No, a ellos lo podemos incluir, sí, en el análisis o discusión forense, pero en la conclusión, lo que ellos van a pedir comúnmente es que diga el perito si existe o no existe afectación o daño psicoemocional. Por tanto, lo que nosotros vamos a extender, lo que vamos a entregar ante una solicitud de valoración es un documento. Ese documento es el informe, algunos le llaman valoración psicológica, evaluación psicológica, dictamen psicológico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a entregar es un documento que da como resultado informar sobre lo que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces,
esa información que se vierte en ese documento forma parte de un recurso de prueba. Y en este caso es una prueba pericial. Hay diferentes pruebas periciales. Está la pericial en medicina, la pericial en victimología, la pericial en mecánica de hechos, la pericial en química, ¿sí? Entonces, la prueba que nosotros vamos a entregar en nuestro documento, pues también es un recurso de prueba. Y ese recurso de prueba tiene peso jurídico y tiene peso legal, que es diferente en todo sentido a lo que comúnmente podemos encontrar dentro de la psicología clínica, que sería una, ¿cuál es la diferencia de valoración psicológica y dictamen psicológico? En la valoración psicológica, lo que lo que busca es que diga al perito si existe valoración, existe afectación psicológica. Y entonces vamos a decir, no, en relación a los datos encontrados en la entrevista, instrumentos, se concluye que existe daño. Cuando ocupa la palabra dictamen, entonces ahí lo que vamos a poner es se dictamina, ¿sí? Se dictamina. Como es más explícito lo que está diciendo, que dictamine en el hecho de que nosotros adquirimos más solidez en nuestro diagnóstico porque estamos haciendo referencia estrictamente a una dictaminación. Y en una valoración queda un poco más extenso, ¿no? En el caso de la evaluación que diga el perito, eso pareciera ser una cuestión de semántica, pero en conclusión, el dictamen pericial, también le llaman prueba pericial o prueba psicológica, y en este caso, nosotros como la hemos entendido y se ha hecho en cuestiones también de a nivel de referentes de otros autores, hace la mención que cuando se dice que tiene que dictaminar, en ese mismo sentido, la palabra de dictamen tiene injerencia específica sobre lo que quiere encontrar el, el, la solicitud, ¿no? Por ejemplo, el juez que dijera que dictamine el perito el grado de afectación psicoemocional que presenta la C de iniciales XLH en relación al evento sufrido por parte del fulano de tal. Entonces, en este caso, vamos a decir, vamos a irnos un poco más en específico, ¿no? Mm. Dice, siempre he tenido la duda en respecto a la evaluación psicológica forense o dictamen. ¿Cómo es que puedo afirmar y asegurar que realmente está afectada la persona por el hecho criminal y si estaba afectada antes? Bueno, en psicología nosotros tenemos el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial no se ocupa comúnmente dentro de la psicología jurídica, porque nosotros como peritos particulares hemos obligado a las instituciones a ser más exigentes con las valoraciones psicológicas que ellos emiten, porque desde mi función como como particular, tengo más soltura en relación a los tiempos de evaluación y yo puedo llevarme una evaluación 5 o 6 días y en el caso de las instituciones tienen 24 horas. Hoy justamente tuve una audiencia en donde la psicóloga hizo un victimológico y una evaluación psicológica el mismo día. En cuestión de, les hicieron la petición a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche ya tenía hechas las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le corren término. En el caso del área, cuando son delitos sexuales, las instituciones tienden a eficientar aparentemente sus procesos, pero lo único que hacen es vulnerarlos porque nosotros como particulares
pues vamos a encontrarle más fallas. Y en ese sentido, la elaboración de una pericial, pues no es un hecho que pueda yo iniciarla a las 4 de la tarde y entregarla a las 8 de la noche, ¿no? Más si aplico instrumentos, más si hago análisis, más hago esa entrevista, ¿sí? Entonces, en lo que redacto el escrito, en lo que le doy fundamentación, pero ellos ya trabajan con machotes, entonces solo pegan algunas secciones y pues ya se va, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un poco vulnerable el proceso. ¿Cómo yo puedo decir que sí hay o no hay? Ese es el tema en relación a los instrumentos que se ocupen. Porque si tú ocupaste, por ejemplo, el inventario de ansiedad, el inventario de depresión, aplicaste, por ejemplo, el EGEP-5 que mide estrés postraumático, es que no lo vas a decir tú, vas en relación a los elementos eh, técnicos aplicados en donde en tal instrumento da como resultado estrés postraumático, porque le escribe en el EGEP-5, describe de dónde viene el hecho crítico que vivió y que por ende puede decirse que es estrés postraumático en relación a ese hecho en específico. Entonces, si lo asocias con otros instrumentos, por ejemplo, que será con medir ansiedad con el CMARS, medir em, personalidad con el MMPI o con el PAI o con cualquier otro. Entonces, en ese cruce de información técnica, ¿sí? De apoyo técnico, es lo que te va a dar la pauta para poder hacer la combinación con tu entrevista, con tu observación y decir si existe afectación psicoemocional o no. Entonces, en este sentido, algunos, y lo que suelen hacer es, presenta rasgos de, digamos, con la intención de no tener propiamente una contundencia en su dictamen. Pero en ese caso, cuando te dicen que dictamines, entonces te está diciendo en específico que diga sí o no, ¿sí? Por el hecho vivido. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es el uso de recursos técnicos porque no lo va a decir Kleiber González, ¿no? Lo va a decir el EGEP-5, lo va a decir el inventario de depresión, lo va a decir el inventario de estrés, lo va a decir el PAI, lo va a decir otros instrumentos que se ocupen, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, no sé si de María de Jesús, si tiene que ver con lo que le doy la respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, una prueba pericial es un recurso de prueba que se permite la incorporación dentro de la carpeta de investigación o dentro del expediente. Entonces, en ese sentido, hay conceptos que se usan en el área penal, va a ser carpeta de investigación, en el área familiar va a ser expediente, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros entregamos, ¿no? Entonces, una, una opinión técnica también es un recurso de prueba. Lo que no va a ser un recurso de prueba va a ser el hecho de opinión diagnóstica, ¿no? Muchas veces nos piden que demos una nota con respecto a la atención clínica terapéutica y que después nos piden, no, es que quiero una constancia de que estoy viniendo a terapia y en ese sentido que diga lo que tengo, ¿no? Entonces suele suceder, ok, es que lo quiero para mi trabajo y de repente termina incorporado en un expediente, en una carpeta, pero eso no va a tener el peso jurídico que corresponda, ¿sí? Porque en el caso de la prueba pericial, tiene que tener elementos eh, protocolarios, ¿no? Tiene que estar fundamentado bajo, digamos, si es del área penal, tiene que estar justificado por el Código de Procedimientos Penales, algunos artículos que le den
cabida a tu dictamen para que sea incorporado a esa investigación. Si es en el área familiar, tienes que meter el código de procedimientos familiares, puedes meter protocolos para quienes imparten justicia a niñas, niños y adolescentes, puedes meter, digamos, en este caso, son elementos de soporte. Entonces, el de soporte este, de base, se me va la palabra, de base teórica, ¿no? Entonces, o conceptual. Entonces, en ese sentido, cada escrito tiene sus matices. No se puede presentar una valoración psicológica en todos los juicios, en el penal, en el familiar, en el civil. Tiene sus características que lo enmarcan desde la construcción teórica, desde los códigos de procedimientos y a la vez, en ese sentido, los criterios metodológicos también que se empleen. Entonces, la valoración psicológica va a tener una participación significativa y se va a considerar como un recurso de prueba de acuerdo a su nivel de cientificidad. La valoración psicológica tiene que tener una descripción metodológica, una descripción técnica que hace que adquiera un peso. De igual manera, dentro de la estructuración de la valoración psicológica, debe tener un apartado también de bibliografía, porque la valoración psicológica es un producto investigativo, es una investigación que, por lo tanto, tiene que tener una metodología, tiene que tener el uso de técnicas y tiene que tener su comprobación de la hipótesis, que en este caso no tenemos hipótesis, lo que se maneja es planteamiento del problema y objetivo, entonces se le da respuesta al objetivo. Y en ese mismo sentido, esta estructura que tiene su justificante de método, su justificante de técnicas, su justificante teórica, su justificante bibliográfica, sus conclusiones están basadas en eso, en todos esos recursos que ocupes. No va a ser justamente una opinión personal. En ese sentido, le da confiabilidad y le da validez al trabajo entregado. Es un documento producto de la ciencia, ¿no? En eso, y de la técnica, lo cual, sí, déjame leer lo que escribieron. Sí, no, voy. Los instrumentos que se ocupan no son solo clinicométricos o se siguen usando también proyectivas. En este caso, mucho de lo que nosotros como particulares insistimos es que las pruebas de lápiz y papel proyectivas no se usen en el ámbito jurídico. Eh, Hay más pruebas, ya la psicometría ha hecho muchos avances en relación a, pues antes pues nos quedábamos con lápiz y papel, proyectivas y demás, pues ahorita la escala de Likert, hay muchas pruebas en el caso por ejemplo, el MPI, el PAI, el CEMARS, hay muchos eh, este, eh, que se utilizan que no dan, nosotros lo llamamos margen de error o sesgo cognitivo, sesgo de interpretación. En el caso de las pruebas psicológicas proyectivas, em, lo que se busca desacreditarla es porque puede dar lugar al sesgo de interpretación. Y algo tan sencillo que suelo poner el ejemplo en los juzgados, ¿no? Si en si así como en el, en servicios periciales o en la fiscalía tienen tantas valoraciones y va y dice, no, pues llega la supuesta víctima, le aplican la valoración psicológica y le dice, no, ¿sabe qué? Aquí está
en esta hoja dibújeme una figura humana bajo la lluvia, ¿no? Entonces empieza a dibujar la figura humana bajo la lluvia, pero el hecho de la certeza de que yo voy a tener de que recientemente le hizo punta a su lápiz, mirar, ¿cómo se llama? Mirador, algo así, calibre 2 que eso es lo que dice, ¿no? Eh, tenga la punta delgada o tenga la punta gruesa porque ya lo ha utilizado muchas veces. Entonces yo no tengo certeza de eso. Y entonces cuando se ponga a dibujar la figura humana bajo la lluvia y haga las gotas, puedo yo decir, no, pues es que esta gota está muy delgada y por lo tanto es una persona insegura, por lo tanto puede ser una persona voluble por lo tenue que es su escritura, pero si utilizó un lápiz que ya fue utilizado muchas veces, ¿qué va a pasar? Pues sus trazos van a parecer más dobles. Al parecer más gruesos, va a decir, no, pues es una persona obstinada, obsesiva, posiblemente violenta, muy esquematizada. Entonces, y solo es por el hecho de utilizar un lápiz que fue usado más de una vez, ¿no? No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que dentro de la psicología jurídica y forense, los instrumentos que son proyectivos, pues no puedan tener cabida porque da lugar a esto que le llamamos el sesgo de interpretación, ¿sí? Bueno, nosotros podemos intervenir en los juzgados, en el área penal, en el área familiar, en muchas áreas, ¿sí? En muchas áreas, en muchos momentos, más bien en muchos momentos, porque cada una tiene una secuencia. Bueno, una prueba pericial tiene varios orígenes. Puede venir a petición del Ministerio Público, puede, si estoy en una institución, ¿sí? O puede venir de una petición del abogado defensor, o puede venir de parte del propio cliente que diga, ¿sabes qué? Escuché que alguien me incluyó una prueba pericial en una demanda de este tipo, quiero que me hagan una, ¿no? Voy a hablarle a mi abogado para que te contacte y trabajemos en eso, ¿no? Puede ser a petición del cliente, puede ser a petición del abogado defensor, puede ser a petición del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, o puede ser a petición del juez. Otra pregunta, si un menor se escapa de su casa y está en terapia, ¿se puede solicitar alguna constancia de tratamiento o algún reporte clínico como prueba pericial? Mm, En este caso, la prueba pericial tiene una estructura, ¿sí? Tiene, digamos, el Código de Procedimientos Penales dice cuáles son los elementos que debe de tener, los elementos, la Suprema Corte de Justicia hace referencia a cuáles son las características que debe de tener una valoración psicológica, la academia, ¿sí? Presenta propuestas de qué es lo que debe de contener una valoración psicológica en cuanto a lo mínimo necesario. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero si tú dices, quiere una constancia de tratamiento o algún reporte clínico como prueba pericial, no es una prueba pericial, ¿no? ¿Por qué? Porque una prueba pericial tiene que tener estas bases que hago referencia, ¿no? Y una prueba pericial, pues está enmarcada en relación a criterios jurídicos y criterios legales. Entonces, en este caso no sería una prueba pericial, sería pues una impresión diagnóstica o una constancia de atención, ¿sí? Eh, no tiene una metodología y estructura, ¿no? Entonces, esa constancia que estarías dando, entonces no tiene peso jurídico dentro de una audiencia.
En algún momento, cuando ustedes pueden, si dan algún documento en donde les hacen referencia de que en el documento diga cuánto, diga, diga que inició atención psicológica el 1 de enero del 2026 por presentar problemas emocionales producto de la separación con su esposo, el cual lo maltrataba, y inicia el tratamiento, el cual ha venido 15, 16 sesiones y el proceso de atención se da por terminado ya que la paciente sea de alta eh, por estabilidad psicoemocional, ¿no? No sé cómo lo puedas llamar en el ámbito clínico. Y después dice, ese documento lo mete a la carpeta de investigación porque denuncia al esposo por violencia. Entonces, en ese sentido, al meterlo, en su momento dado, puede llegarte una petición del juez o del juzgado para que vayas, te presentes como testigo al dar ese documento. Al presentarte como testigo, vas como testigo experto en tu materia clínica y será una opinión que en muchos de los sentidos solamente son escuchados dentro del área jurídica, pero no va a tener el peso que tenga una valoración psicológica, ¿sí? Será un testigo, pero igual puede ser desechada o puede ser tomada en cuenta, pero si es tomada en cuenta, tiene que haber algo con lo que se correlacione para identificar si eso que encontró ese testigo se soporta a través de una prueba pericial, ¿sí? Entiendo bien el uso de la psicometría y no el uso de proyectivas, pero ¿existe algún tipo de jerarquía sobre estas, aparte de los criterios de edad y otros ya dados por la misma prueba, como alguna lista aprobada o preferida de manera legal? Em, Últimamente han salido muchos, miren, los test psicológicos que son estructurados, en donde se sale de lo proyectivo, tiene más peso que cualquier otro proyectivo, ¿vale? Si no, hasta eso en el caso del CAT-CES, que es para identificar abuso sexual, se cuestiona también mucho porque no es en escala, no es una prueba que tenga solidez. Entonces, en este caso, eh, en argumentación puede ser desechado fácilmente porque hay otros más actuales, ¿no? En los últimos años, no sé si ha salido alguna prueba proyectiva reciente, bueno, lo desconozco, más nos hemos encajado en las otras baterías de pruebas, ¿no? Ujú. Ok. No, no puede ser el tema más atinado en estos tiempos de infodemia en que nos ahogamos entre tantos datos. Ajá. Realizar. Me parece fundamental iniciar desde estas etapas tempranas del desarrollo y no verlos como... Sí, bueno, muchas veces parte de lo que nosotros hemos dicho, pues que todo psicólogo clínico, educativo, social, debería conocer un poquito de lo que es la psicología jurídica. Una es para evitarse problemas y no ir a parar en un tribunal. A la parte final hago referencia hacia los principios éticos del ejercicio de la psicología, porque dentro de en este mismo sentido, eh, muchos abogados creen que nosotros como particulares trabajamos porque nos están pagando, el cliente piensa que somos necesariamente tiene que salir
a su favor la valoración. Y no necesariamente, y hemos tenido casos donde el cliente se molesta con nosotros porque los datos no le benefician, pero es parte de lo que nosotros estamos obligados a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra cédula profesional también puede estar en juego. Em, por eso es importante tener, bueno, dentro de la psicología jurídica y forense tenemos participaciones en la entrega de nuestro documento, que el peritaje psicológico que se entregue va a tener la intención, como lo decíamos hace rato, no evaluar y o dictaminar. Después de la valoración psicológica, lo que sigue es un contrainforme pericial. Un contrainforme pericial deviene de una valoración psicológica hecha previamente y tiende a contradecirla. Es decir, la fiscalía presentó una valoración psicológica y el abogado defensor de la otra parte dice, ¿sabes qué? Quiero, por así decirlo, ¿no? Quiero tirar la valoración psicológica a la fiscalía, contrata a un psicólogo particular para hacer un análisis de esa valoración psicológica, encontrar los elementos de falla, los elementos vulnerables que puedan en su momento dado tomarse en cuenta para en el juicio desacreditarla, ¿no? Entonces, en este caso, el contrainforme pericial contradice. Y su base jurídica es el principio de contradicción que está en el artículo 20 de la Constitución. Entonces, el metaperitaje es un concepto reciente que muchos les ha caído bien el querer hacer metaperitajes. Lo que en lo personal digo, no te puedes meter a hacer metaperitajes si no has hecho valoraciones psicológicas, porque a cualquiera le puede llegar la oferta de decir, oye, hazme un metaperitaje, un contrainforme pericial de esta valoración psicológica. Y más cuando escuchan cuándo se puede pagar, ¿no? Ya estamos aquí entre nos, estamos aquí entre nos y les voy a dar algunos datos. Una valoración psicológica se puede cobrar entre 15,000 hasta 25,000 pesos. Esos son mis costos. Ya algunos sabrán que lo cobran más barato, ¿no? En relación a un contrainforme pericial, que es el documento que contradice la valoración psicológica, se puede cobrar entre 14 a 18,000 pesos, ¿sí? El mismo costo puede tener un metaperitaje, ¿sí? El metaperitaje va a buscar, en su momento dado, una valoración psicológica, digamos, el cliente presentó su denuncia a la fiscalía, valoraron la valoraron, pero no está convencida con las conclusiones hechas de esa valoración. ¿No? Llevó por ejemplo, uno de los tantos casos llevó a su hija a presentar su denuncia por acoso o abuso sexual, la valoraron y dictaminaron que tenía, por ejemplo, afectación leve, lo que dice comúnmente ansiedad leve, depresión leve, los instrumentos que aplican la fiscalía, ¿no? Y no se siente satisfecha. ¿Por qué? Porque ella ha visto a su hija, cómo está de afectada, y dice, quiero un metaperitaje de esa valoración psicológica que le hicieron a mi hija. Entonces, mi función va a ser en el meta, hacer un análisis exhaustivo de esa valoración y potenciar algunos elementos que maximicen y den claridad a la afectación psicológica que tiene la persona evaluada, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado entre lo que se conoce como un contrainforme pericial y un metaperitaje, ¿no? El meta tiene dos funciones: puede acreditar o puede desacreditar. Son dos cosas. Pero en el caso del contrainforme pericial, su esencia es mostrar las deficiencias que tiene la valoración psicológica. Bueno, en el sistema penal, mucho de lo que se busca es la imputabilidad. Una persona que cometió un delito en estado de ebriedad
su abogado me busca, es que quiero que lo declare usted incapacitado, emocionalmente, y te pone un montón de argumentos para que en ese sentido tú puedas decir que tiene un daño muy significativo, por lo cual no es imputable, ¿no? Entonces no es así de fácil. Cuando les llegue alguien que les dore la píldora a ustedes y que les diga, dame un documento donde diga que tiene eh, alcoholismo, que es drogadicto, que es y que el otro, o que tiene un trastorno bipolar para que lo declaren imputable, no es así nada más. Es un estudio exhaustivo, con método, con técnica, y en ese sentido, muchos de los jueces buscan cuando menos dos valoraciones para antes de declararlo imputable, ¿no? Entonces, a la vez que no solo la valoración psicológica, buscan la de un neurólogo, la de un psiquiatra para llegar a ese punto. Pero si llega para ti que te digan que des un documento para declarar que que tiene un trastorno mental, que lo hace incapacitante, pues no es así, tengan cuidado con eso, ¿no? En el sistema penal podemos intervenir desde la valoración psicológica, que esa va por default, como también en la credibilidad de los testimonios. Últimamente, como perito particular, hay demanda de trabajo en relación a el análisis o estudio de credibilidad del testimonio, tanto de la víctima como de los testigos. Entonces, hay una metodología para hacer este tipo de estudios, este, que es bastante complejo, ¿no? Estoy llevando la maestría en psicología eh, con maestría en psicología forense, y bueno, ahí hablábamos sobre la psicología del testimonio, ¿no? Entonces, la psicología tiene muchas ramas, y entonces en ese caso el testimonio no es nada más decir, es creíble, no es creíble, no hay una metodología con la que se estudia. La autopsia psicológica es un punto que muy, eh, rico para poder hacerlo. A mí una compañera la ayudé en una ocasión a hacer uno, pero casi no se ocupa. Hay cuenta, si una persona se suicidó, a ella se le puede hacer una autopsia psicológica en relación a buscar elementos de antecedentes con los amigos, con la familia, con los documentos que ella tenía, con las publicaciones que hacía en el Facebook. Entonces se va recolectando información para decir en su momento dado, válgase, dar información sobre si ciertamente pudo haberse suicidado o en ese sentido pudieron haberla matado y hacerla ver como un suicidio, ¿no? Entonces, en este caso, para eso sirve la autopsia psicológica, y también sirve para, por ejemplo, para desapariciones forzadas, para desapariciones, ¿no? Perdón, desapariciones de alguna persona, y entonces para un poco identificar la ruta hacia dónde podría estar, o cuáles pudieron haber sido algunos elementos que lo llevaron hacia su desaparición, ¿no? Entonces, también puede servir para esto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la valoración psicológica a las personas que les han cometido un delito, a los victimarios también, ¿sí? Los perfiles de personalidad, el perfil de personalidad puede tender hacia la persona que comete un delito, o perfil de personalidad para determinar, en todo caso, su nivel de indefensión o su nivel de vulnerabilidad. Entonces, los perfiles de personalidad es lo que también llamamos perfil criminal. También podemos, hablar de eso, ¿no? En este caso también hay personas que nos piden que le hagamos una valoración psicológica para hacer ver que él no es un peligro para alguien más. En ese sentido, por ejemplo, está
en una demanda de violencia familiar, en donde la señora demanda al esposo porque es violento y, y lo agredió, hizo algunas cosas que lo ofendieron y pues presenta su denuncia de violencia, ¿no? Y entonces la otra persona dice, oye, yo soy incapaz de agredirla, soy incapaz de hacer esto, entonces quiero que me evalúen, que me hagan una evaluación psicológica para que determinen y muestren que mi nivel de peligrosidad lo único ha sido para matar un pollito o no sé, cosas por el estilo, ¿no? Cuando va a comer, pero no es capaz de cometer un delito, ¿no? Entonces, hay instrumentos también que hacen eso, ¿sí? Las valoraciones psicológicas nos van a dar lugar a hacer los contrainformes periciales, los metaperitajes, y bueno, en ese sentido sean considerados dentro de dentro de una querella, de una demanda, de una denuncia, ¿sí? Entonces, nosotros como psicólogos somos expertos en la materia de la psicología, ¿sí? Entonces, por eso somos peritos, ¿sí? Porque tenemos una pericia y lo que nos da fe de que tenemos esa pericia en psicología es nuestra cédula profesional, ¿sí? Pero en los juzgados hay algo que se llama acreditación del perito. Para que un perito sea, su voz tenga peso, ¿sí? Su voz tenga solidez, no solamente le basta la cédula profesional, tiene que mostrar un área de especialidad. En este caso, em, por ejemplo, yo como psicólogo y como perito en el área de psicología jurídica y forense, tomé un diplomado por el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas. He tomado otros cursos en el área de elaboración, en el área de elaboración de pruebas periciales, en la elaboración de metaperitajes, protocolo de Estambul, abuso sexual infantil, trauma complejo, y que lo otro, ¿no? Entonces todo eso es lo que me hace experto en la materia en relación a alguien que diga que se acredite el perito, ¿no? Y cuando acredite el perito diga, no, pues es que tengo la licenciatura en psicología y una conferencia en salud mental y una conferencia en psicoanálisis y una conferencia sobre inteligencia emocional. Entonces, estamos hablando de que la acreditación del perito tiene que mostrar su pericia con documentales, ¿sí? Presentar documentos de donde eso que dice es cierto y que lo acredite, ¿no? Entonces, en ese sentido, el área de oportunidad está en la formación. Bueno, por otra parte, los peritos, nosotros como particulares, tenemos ventaja significativa en relación a los peritos de las instituciones. Y justamente en una de las clases de la semana pasada, en la maestría, decía una psicóloga, es que estoy tomando el diplomado porque hace poco me nombraron como directora de servicios periciales. Y y bueno, no sé mucho de esto y entonces pues por eso me estoy empapando. Además, tiene 2 años apenas que terminé la licenciatura y se salió la oportunidad y pues aquí estoy, ¿no? Con el optimismo de aprender. Entonces, el punto es que los peritos que son oficiales, los peritos de parte, los peritos de parte son los que pertenecen a la fiscalía, al Poder Judicial. Ellos tienen un nombramiento que los acredita como perito, ¿sí? Sacan la convocatoria, contratan al primo del amigo del tío, este, y ya, pues está ahí, ¿no? Lo contratan, le dan su nombramiento, recursos humanos le dice, eres analista A, B, C, lo que sea, o ya eres perito psicólogo, entonces pues ya, cualquier documento que firmes va a ser firmado ya por el perito. Entonces, nosotros en el área particular lo que buscamos es la adquisición de los conocimientos antes de hacer una prueba pericial,
porque sabemos que una pericial va a ser más difícil defenderla de parte nuestra porque no somos peritos certificados por el Poder Judicial o por la Fiscalía, Procuraduría. Entonces nos va a enriquecer todo lo que nosotros presentemos, pues en relación a las documentales de la formación profesional y académica que podamos tener, ¿sí? Bueno, en el sistema civil, hace muchos años existía el juicio de interdicción. El juicio de interdicción era cuando una persona se declaraba interdicta porque no podía responder con respecto a sus bienes patrimoniales. Y entonces se buscaba una valoración psicológica para decir que fulanito de tal no está consciente ni tiene funcional su capacidad cognitiva para poder tomar la decisión con respecto a sus bienes. Ahora surge la figura de designación de apoyo extraordinario, que es la misma función, es decir, que se designe un albacea, una persona responsable, cuidador de la persona que está inhabilitada para cuidarse o para decidir sobre sus bienes, ¿no? La valoración de daño moral, tenemos valoraciones en donde, eh, por ejemplo, una de las que recuerdo más reciente es que la señora demanda por daño moral y prejuicios a su persona y a su familia y patrimonio porque al lado de su casa están construyendo un complejo residencial y de entre ellos estaba, justamente al lado de ella, estaban haciendo una clínica de consultorios, un hospital, vaya, ¿no? Entonces, la constructora trabajaba día y noche, 24/7, y de repente ella estaba dormida por ahí a las 11 de la noche, y de repente, ta, 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 la martilladora o la retroexcavadora, o de repente ya cuando estaba más grande ya el edificio, caían cemento y todo eso. Entonces ella presentó una demanda por daño moral. Y aquí la demanda por daño moral la justifica en relación a la afectación hacia su persona, ¿no? Entonces, podemos intervenir en relación a la incapacidad laboral, en este caso, una persona que sufrió un accidente en el trayecto hacia su trabajo, queda incapacitada para trabajar, se ha disminuido su capacidad cognitiva, por lo tanto no es funcional y solicita una valoración psicológica para una indemnización, ¿sí? Y bueno, en el sistema familiar, mucho de lo que nosotros hacemos es la valoración para temas de guardia y custodia, para identificar quién de los papás es más apto para obtener la guardia y custodia o en determinado caso para mostrar que la otra persona tiene impedimentos significativos que hacen que es un riesgo para su hijo y que pierda la patria potestad, ¿no? Entonces, hay valoraciones también para identificar las habilidades parentales, para también en el área familiar, daño moral, para evidenciar la violencia vicaria, para determinar también si son aptos para poder adoptar y también para mostrar que existe maltrato infantil dentro de la crianza. Lo que buscamos es evidenciar el daño psíquico, evidenciar la afectación emocional, la afectación en el decoro de la persona y en este caso decremento de su validez, maltrato o violencia, abuso o violaciones, acoso y en este caso también características de la personalidad, ¿no? Principalmente la valoración está encaminada a mostrar si existe afectación psicológica y últimamente también nos piden que digamos en qué nivel se encuentra afectada. ¿Y cómo vamos a decir en qué nivel se encuentra afectada? Tenemos que buscar instrumentos, por ejemplo, en este caso,
El de depresión de Beck, ansiedad de Beck, pues nos dice ansiedad de depresión moderada, depresión severa. En relación a esos parámetros técnicos, pues no va a ser una opinión personal. Es decir, en relación a este y este instrumento, la afectación es significativa, ya que según los instrumentos aplicados, refiere que existe una depresión severa, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nosotros nos vamos a buscar. Bueno, mm, nosotros en los tribunales podemos fungir como testigos expertos, podemos ser, podemos ir como peritos, podemos también podemos ir como acompañantes por ejemplo, en este caso ustedes que tienen a un niño o niña que sufrió abuso y tiene una prueba pericial por otro lado, pero el día que va a declarar le dice a ustedes la mamá o el niño le dice, ¿sabes qué? Mañana es mi audiencia, voy a estar en el juzgado o en el juzgado, ¿no? Y me gustaría que me acompañaras, ¿no? Entonces ya el abogado elabora un escrito en donde dice que eres el acompañante de la supuesta víctima o del menor, del niño, ¿no? Perdón. Ya no sé, en el área jurídica, la palabra decir menor a un niño o niña no es correcto. La palabra es infante, ¿no? O en etapa de infancia. Ah, no había leído todo lo que. Este. Para ser perito auxiliar aquí en Jalisco debe de cumplir requisitos que son implementados o que solicita el Poder Judicial del Estado. Hay una convocatoria. Ajá, sí, en este caso lo que sucede es que cada estado, no sé si en tu caso sabes cuánto cuesta el registro para pertenecer al padrón de peritos del Poder Judicial del Estado. Eh, y bueno, el protocolo. Bueno, en el estado de Chiapas tiene un costo que más o menos como alrededor de 5,000 pesos. Si alguien llega a buscar un perito dentro del padrón de peritos que tiene el Poder Judicial, va a encontrar cero, ninguno. Entonces, lo que hace el Poder Judicial en el estado de Chiapas, solicita al Colegio de Psicólogos, a nosotros, el padrón de nuestros peritos que son certificados en el diplomado, y nosotros le damos el listado de los egresados del diplomado, y en relación a ese listado ya ellos toman, porque no hay ningún perito registrado en el padrón que ellos tienen. Más bien nosotros tenemos ese padrón de peritos y no ellos. Bueno, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia dice que los niños y niñas y adolescentes son portadores de derechos, y al ocupar la palabra menor de edad es un adjetivo que en semántica pudiera pensarse que minimiza su persona. Entonces, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia hace referencia que el concepto en el área jurídica el concepto de menor no, no debe ser usado, ¿no? Bueno, entonces, pues tenemos varias participaciones en los juzgados, como peritos, como testigos, como acompañantes, ¿sí? Como asesor. Digamos, el asesor técnico tiene su función de que en una audiencia el abogado va a cuestionar a los peritos o a los testigos. Entonces, el abogado contrata a un asesor porque no puede hacer cuestionamientos mayores en la materia de psicología porque no es psicólogo. Entonces, así es, niñas, niños y adolescentes. También el protocolo para juzgar, para quienes imparten justicia en casos de niñas, niños, adolescentes, sí. Entonces, la función es asesor
técnico dentro de los asesor jurídico, asesor técnico. La palabra la palabra mejor usada jurídicamente es asesor técnico, porque nosotros nuestra técnica vamos a aportar, ¿sí? Entonces, la función va a ser estar al lado del abogado en el momento en que haga los cuestionamientos en el interrogatorio, contrainterrogatorio a la psicóloga de la fiscalía. Y entonces yo voy a estar como Pepe Grillo diciéndole, pregúntale esto, pregúntale lo otro, pregúntale aquí, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, esa es la función del asesor técnico. Lo que cobra un asesor técnico va de 5,000 a 10,000 pesos por estar ahí al lado del abogado haciéndole esta asesoría, ¿sí? Ya, bueno, siempre me gusta ser puntual, aunque no termine, porque nunca voy a terminar, porque es demasiado, ¿no? Pero me gustaría más, eh, cerrar con este punto, ¿no? La responsabilidad de nosotros es muy significativa porque de nuestro dictamen va a ayudar a que una persona salga en libertad o en su momento dado sea condenada. Entonces, tenemos que actuar con mucha cientificidad, con mucha ética, con mucho profesionalismo, porque en su momento dado podemos ser objetos de sanciones, como si podemos incurrir en falsos testimonios que son de 4 a 5 años de prisión, perder nuestra cédula profesional, que nos pongan multas y sanciones, ¿sí? O destitución de un puesto en otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo debe ser profesional y, bueno, en ese sentido, debe de ser con mucho profesionalismo. Pues hay la verdad, mucha bibliografía, ¿no? Yo lo pongo aquí en primer plano al doctor José Paulino porque presenta su manual práctico de psicología forense, que es mi sensei. También pertenecía a la Asociación de Criminología de Criminólogos y Criminología de México. En Lázaro, que es uno de los más recientes investigadores en el área de los metaperitajes, en fin, hay mucha bibliografía, no, no, no alcanzaría a poner todos los que hay. Pues, miren, lo que yo he hecho es, bueno, en este caso son dos puntos. Como presidente del Colegio de Psicólogos, como en su momento institucionalicé el diplomado de formación de peritos en psicología jurídica y forense, porque nuestra ley general de educación del Estado de Chiapas le da la autoridad al colegio de poder formar y sería, lo trata así la palabra, es mencionar su lista de peritos, registrar su lista de peritos. Entonces, así lo tiene la ley en el estado de Chiapas. Entonces, dice, el Colegio de Psicólogos es responsable de la acreditación de sus peritos especialistas en su materia. Entonces, tenemos esa facultad. Y yo, por aparte, tengo la responsabilidad de coordinar ese diplomado y formé una consultoría que se llama Psicólogos Asociados y Servicios Integrales, en donde tenemos un buffet de psicólogos, somos 3 o 4, que cuando llegan a nosotros le presentamos la gama de servicios con las que intervenimos y le aclaramos todas las dudas que tengan los abogados, los clientes, y ahí ofertamos nuestros servicios. Si son niños, niñas, adolescentes, va mi compañera que se llama Rosvita. De si es otro tema que tiene que ver con otra materia, va otro compañero y así nos vamos turnando, somos 3. Y los 3 solemos intervenir en cada juicio. Lo que le vendo a los abogados es que si ellos contratan a un psicólogo que no sea nosotros, pues van a tener a una persona que les va a hacer el trabajo. Pero si me contrata a mí, va a tener 3 personas haciendo su trabajo. Y entonces eso les fascina, porque ellos no, y yo les digo, no, pues son 3 miradas, 3 perspectivas,
tres cabezas que van a hacer este dictamen y créame lo que el resultado va a ser mejor que cualquier otro que le haga este trabajo. Y el costo es esto, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando nos la volamos.